Salmo 45 del 6 al 17. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra, con oro de Ofir. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán atraídas a ti. Serán atraídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En el lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, alabamos y bendecimos tu glorioso nombre, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, este servicio para que tú hables a nuestras vidas, Señor, para que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones y nosotros la podamos aplicar, Señor, que siempre podamos adorarte, exaltarte y glorificar tu santo nombre. Ponemos, Señor, este culto, Señor, ante ti para que podamos adorarte, exaltarte y tú estés aquí bendiciéndonos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes tronos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entonces
a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando las grandezas de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ahora tenemos el perdón de los pecados y para ello tenemos una lectura bíblica que se encuentra en Primera de Corintios en el capítulo 6 en los versos 9, 10 y 11. La palabra de Dios dice: ¿No sabéis que los injustos no tendrán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores entrarán al reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, para la confesión del pecado. Te alabamos y te glorificamos, Dios y Padre Celestial, en esta hora. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ponernos a cuentas contigo. Te damos gracias, Señor, porque en esta hora podemos reconocer, Señor, y decirte que somos pecadores. Y que necesitamos, Señor, que tú perdones cada una de nuestras faltas. Que necesitamos, Señor, de tu misericordia para que seamos lavados y que puedas entrar en nuestra vida, Señor, para que nosotros podamos servirte y agradarte con nuestros actos, testificando de ti, Señor, que tú eres el único y suficiente Salvador. Te damos gracias, Señor, porque en esta tarde de este domingo podemos decirte, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que vengamos a ti los que estemos cansados y cargados, y tú nos vas a hacer descansar, Señor. Te damos gracias porque en esta mañana nos ponemos a cuentas contigo y confiamos y creemos que tú vas a perdonar nuestras faltas, que tú vas a tocar nuestro corazón y vas a cambiar nuestra vida, mi Dios. Te damos gracias, pues, Señor, porque por el Señor Jesucristo, por esa muerte en esa cruenta cruz, somos nosotros salvos y somos justificados. Te damos gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que necesitamos de ti todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, pues, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo
tardes, hermanos. Vamos a realizar la lectura antes de la predicación. Esta se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, en los versículos del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Infidelidad de Jerusalén. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Hagamos la oración. Señor Padre Celestial, en esta hora te agradecemos porque tú pones estos medios para que nosotros podamos seguir alabando y glorificando tu nombre. Sabemos que esto de la pandemia aumenta y decrece y no sabemos en realidad lo que va a pasar, Señor, pero lo que sí tenemos certeza es que tú estás con nosotros, que tú, como justamente lo dice aquí en tu palabra, tú cubriste nuestra desnudez y nos llevaste hasta lo más alto que pudimos haber, en lo que pudimos haber estado, Señor. Sabemos, Padre, que necesitamos estar en continuo de lectura de tu palabra, debemos estar atentos a tu llamado y para poder saber qué hacer, para poder tomar las decisiones adecuadas, Señor, sobre todo ahorita en estos tiempos, Padre bendito. Te pido en esta hora que tú ayudes a la persona que va a dar tu palabra, el mensaje, Señor, que tú puedas estar en su corazón para que el mensaje que él deba dar, Señor, sea conforme a tu voluntad y sobre todo, Señor, los que escuchemos, estemos también abiertos en nuestro corazón para que tu palabra entre y quebrante cualquier cosa indebida, cualquier cosa mala que haya ahí guardada, lo saque de nuestro ser, Señor, y podamos realmente tener ese servicio y esa comunión contigo, Señor. En esta hora te damos gracias porque siempre has estado con nosotros y lo seguirás haciendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a nuestro Dios que estamos comenzando pues este segundo semestre del año a través de este medio. Un medio en el cual Dios ha provisto para que su pueblo siga adorando, siga escuchando de la palabra de nuestro Dios y se siga fortaleciendo en la fe, siga siendo también confrontada, siga siendo también exhortada, pero sobre todo siendo consolada, aún en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. También en estos días yo viendo algunos noticiarios, viendo también la situación en la que estamos atravesando, llamó mucho la atención cómo ahora los hombres malos y perversos están captando a personas para llegar a hacer fechorías, sobre todo en esto que nunca se ha acabado, que es la trata de personas. Es terrible y es difícil también de creer que hoy las estadísticas se han disparado.
Hoy muchas personas con esta escasez que hay de trabajo han estado también pues soltando pues muchos anuncios de trabajo, pero de fondo es también pues el tratar con ellos para que al final puedan prostituirse. Cuando yo escuché esto, y en torno a la lectura que acabamos de hacer en el libro de Ezequiel, capítulo 16, encontramos una historia nada agradable. Una historia que también el profeta Ezequiel le cuesta también escribir, plasmar y resumir de esa forma. El libro de Ezequiel, que hemos estado estudiando desde el mes pasado y continuaremos estudiando a lo largo de este mes con este mensaje que hay en el profeta Ezequiel, recordando que su nombre es Dios fortalecerá, encontramos una historia. Y el profeta Ezequiel echa mano de lo que después nuestro Señor Jesucristo sería muy distintivo dentro de su ministerio. Una parábola. Sí, amados hermanos, el capítulo 16 del profeta Ezequiel nos habla de esa parábola. Y hoy vamos a ver esta parábola a través de esta ilustración. Para ello, hay que recordar y hay que definir bien qué es una parábola. La parábola es un proverbio que va en un sentido también de dar una enseñanza, una exhortación, un aliento también de corregir nuestro caminar diario. También la parábola se puede ver como una similitud. Es una narración ficticia, y eso quiere decir una forma simbólica de la vida común que nos muestra también una lección de moral. Esto nos lleva a esa lección moral. Una parábola también es una comparación de un lado al lado. Y el profeta Ezequiel está haciendo esto. Hay que recordar que el libro de Ezequiel también está lleno de mucho simbolismo. Simbolismo que viene desde más atrás dentro del Antiguo Testamento. Y él echa mano de todos esos recursos, de todas esas cosas que entienden perfectamente el pueblo de Israel para aquella época, pero también con ese mensaje que para nosotros también en nuestro tiempo hay este mensaje, pero a veces si no entendemos el contexto, si no sabemos qué es lo que está hablando, lo podemos agarrar tan literal y errar en mucha de la enseñanza. El profeta Ezequiel escribe este capítulo y el profeta nos narra la historia de una niña adoptada que se transformó más adelante en una prostituta. Capítulo 16, verso 1 al 63, se dice que este es el capítulo más largo del libro de Ezequiel, más difícil e incluso también algunos eruditos dicen que este capítulo no se podía leer en público. ¿Por qué? Porque les avergonzaba, porque era también un tema que causaba también una polémica en ellos. Espero que en esta mañana no haya esa polémica después de haber leído este capítulo de Ezequiel y más en una situación como estamos viviendo hoy, como la noticia que les estoy dando de que hoy hombres están buscando a jovencitas, a personas para con estos fines. Oremos a nuestro Dios porque esto también termine pronto y que no llegue a nuestras hermanas, a nuestra iglesia, a cada familia. Yo sé que a veces la desesperación nos lleva pues ya con cualquier empleo, pero aquí hay una advertencia. Tengan cuidado, vean también el trasfondo de esos anuncios para que no caigan en algunas garras de este mal, como lo llegó a hacer también el pueblo de Israel.
Y vamos a meditar en esta hora qué es lo que hay de fondo en este capítulo. Un capítulo que yo no sé si lo había prestado atención, yo no sé si es la primera vez que había leído de este capítulo. ¿Qué piensa? ¿Qué le mueve en estos momentos esto que acaba de ser leído en Ezequiel capítulo 16, en los primeros 14 versos que estaremos meditando? Es una historia terrible, es una historia difícil, pero es una historia con una gran enseñanza. El profeta Ezequiel entonces echa mano de esa parábola, de esa similitud, para narrarnos de algo ficticio y darnos una lección de moral, como lo hizo para su generación, para su pueblo, pero también para nosotros. Él no sabía que este libro, que este mensaje iba a llegar también a nosotros, pero el Espíritu de Dios hace posible todas estas cosas. Y amados hermanos, les invito, en el amor del Señor Jesucristo, a que el Espíritu obre en su vida y en su familia, y podamos entender esta historia, una historia que es un tanto trágica, pero es la historia también de nuestra vida, de nuestra condición. Y lo vamos a ir viendo también poco a poco. Así que prestemos atención y estemos atentos a la voz de nuestro Dios. El profeta Ezequiel plasma esta narración, esta parábola, dentro de su libro, para hablarnos con autoridad. El profeta Ezequiel comienza narrando los primeros 5 versos, cómo es que surge esta niña. Dios había encontrado a una niña recién nacida, despreciada y abandonada en el campo. Eso es lo que podemos ver por lo menos en los primeros 5 versos. Nos habla de una niña, no nos dice su nombre, no nos dice de dónde era, no nos dice pormenores. Pero comienza con esta niña, recién nacida, que es despreciada y aún más, es abandonada en el campo. Estos 5 versos hacen referencia a la esclavitud de Israel en Egipto, como se nos narra en los primeros capítulos de Éxodo. Esa es la analogía que tenemos, ese es el simbolismo y esa es la lección moral hacia dónde quiere ir el profeta Ezequiel, mostrando también el comienzo, la historia. Y Ezequiel no se está olvidando de su pueblo. Seguramente aquellos dicen, ay Ezequiel, ya estás empezando a desvariar, ¿cómo te atreves a hablar de una historia ficticia? Pero de fondo, está hablando con todo el pueblo para sensibilizarlos, para hacerles ver quiénes eran, quién era esa niña, para llamar también la atención de ellos. ¿Por qué? ¿Qué hombre, qué ser humano no se sensibiliza al escuchar una narración como esta? ¡Ay, pobrecita! Seguramente son las expresiones que tenemos. ¡Qué padres tan mal perversos! Que abandonan a un ser desprotegido. Cosas similares pudieron también vivir o expresar el pueblo de Israel. Y Ezequiel está escribiendo eso, para hacer esa referencia y apuntar a su propia historia. En el pasado, ¿quiénes eran? ¿Quién era esa niña? Una niña que había nacido, que estaba también en una condición terrible, en la esclavitud, y está también sometida a un pueblo, Egipto. Y eso lo narra perfectamente todo el libro de Éxodo. Lo que viene por delante llama también la atención. Dios adoptó a esta niña amorosamente,
a esta pequeña con sus brazos llenos de amor, llenos de ternura, llenos también de verla crecer por el buen camino. Cuando se hizo mayor, después de un tiempo, se comprometió con ella en matrimonio. Celebraron los ritos matrimoniales y se convirtió en su legítima esposa. Así lo podemos ver, por lo menos en el verso 8 de este capítulo 16, que a la letra dice: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí, que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en el pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Dios la vio crecer, Dios le protegió, Dios le proveyó de todo. Y cuando llegó a esa edad madura, el profeta Ezequiel está haciendo este movimiento dentro de la narración con este propósito de ese pacto matrimonial, y se convirtió en una legítima esposa. Todo esto tuvo, si echamos mirada al pasado, con el pueblo de Israel, sin perder de vista esto, todo comenzó en ese lugar. Por supuesto, estamos hablando en el monte Sinaí, cuando Dios ratificó su pacto con Israel y la hizo su pueblo. Eso lo podemos ir viendo también en el Éxodo, capítulo 19. Por lo que vemos aquí, amados hermanos, el profeta Ezequiel no se está desentendiendo de su historia, de su pasado. ¿Y quién va a escuchar su pasado cuando le han hablado en esos términos? Dios pone el espíritu en Ezequiel y lo lleva también a hablar en esto, en una forma de compasión para con su pueblo, para que entendieran, para que interiorizaran también lo que estaban viviendo ya en aquella época, de ver destruir a su propia ciudad. Y la pregunta era, ¿por qué nos destruye? ¿Por qué? Porque habían roto ese pacto. Dios ha provisto durante todo el desierto, les ha dado el cobijo, les ha dado también la alimentación, les ha provisto de esa vestimenta por esos años en los cuales atravesaron en el desierto. Esa desnudez que el profeta Ezequiel habla es el desamparo, que solamente Dios podía proveer en todo tiempo y en todo momento y a lo largo de la historia. Ellos vieron su providencia, comieron de ese maná, fueron también guiados hasta que crecieron. Y ese pueblo, Dios ratificó ese pacto. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y ese era el pacto, como hoy el profeta Ezequiel lo está diciendo en términos de matrimonio. Ese pacto también está apuntando hacia el futuro. ¿Le suena algo familiar con las bodas del Cordero, narradas en el libro de Apocalipsis? Por ello, el profeta Ezequiel está trayendo a la memoria de los israelitas de aquella época, de este acontecimiento, quien Él era ese Dios todopoderoso para ellos. Pero ellos, siendo esa niña, hicieron ese pacto. Pero un pacto que no pudieron mantener posteriormente. Así lo sigue narrando el profeta Ezequiel. Dios fortalecerá. ¿Y cómo es que Dios lo está fortaleciendo?
a través de esta narración, a través de esta historia de esta niña, que pone en labios y pone también a escribir al profeta Ezequiel, y queda plasmado en este libro, para que hoy también aprendamos usted y yo cómo es que este pueblo se desentendió. Veámoslo. Después de su matrimonio, Dios con Israel mantenía firme y vio la grandeza de su amor para con ellos. Dios la visitó con las más, los visitó constantemente, pero también los vistió con las más hermosas vestiduras. Lo adornó con las más costosas joyas y proveyó de lo más rico de esos manjares para su amada. Así lo podemos ver del verso 10 al 14, de ese amor tan grande, de esto que el profeta Ezequiel narra, diciendo y puntualizando: y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Para aquella época era un vestido muy lujoso, y creo que hasta el día de hoy sigue siendo lujoso todos estos elementos que el profeta Ezequiel escribe. El verso 11 dice: te atavié con adornos y puse brazalete en tus brazos y collar a tu cuello. Vaya imaginando todo esto. Una mujer hermosa con todos esos elementos. Dice el verso 12: puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué tiene que ver con el pueblo de Israel? Tiene que ver mucho. Eso que el profeta Ezequiel está narrando, está apuntando, y esto ocurrió en la historia de Israel durante los reinados de David y Salomón. Durante esos reinos fue un reino donde Dios se hizo presente, donde se dio a conocer el nombre de Israel por todas aquellas llanuras, por aquellas regiones, y era temida, y era respetada a esa nación, porque sabían quién estaba en medio de ellos, ese Dios todopoderoso. Y él era honrado. Y eso ocurrió, y Dios proveyó y vistió, y pudo también haber paz. Y ellos recibieron en todo tiempo y en todo momento esa providencia de Dios que venía de lo alto. Eso usted lo puede ver a partir del segundo libro de Samuel, en el capítulo 8. Después de que pasaron una situación tan terrible con el primer rey de Israel, Saúl, Dios vuelve también a hacer su promesa en David, y ellos vuelven también a hacer ese pacto, un pacto que llega hasta nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos adelantemos, sino sigamos en esta historia. Esa niña desprotegida, que ahora sabemos y entendemos que es el pueblo de Israel, Dios vio su condición, que era un pueblo sin esperanza, sin futuro. Pero Dios escoge a esa pequeña niña y la provee de todo lo que necesita. Y a esa edad, después de un tiempo, hace ese pacto. Se casa. Tiene ese pacto con ellos. Pero ella vive de todo lo que le provee el Señor. Pero también, a lo largo de la historia podemos ir viendo que no todo el tiempo fue así.
por lo menos hasta el tiempo de Ezequiel. Recordemos que ya al final del reinado del rey Salomón, comenzaron a prostituirse en la adoración. Salomón, por haber contraído matrimonio con 700 mujeres y 300 concubinas, y a cada una de ellas le levantó un altar a sus dioses. Y esto llevó también a que el pueblo siguiera esa adoración hacia otros dioses. Y ahí comienza pues toda la desviación. Y ahí comienza también toda la separación con ese Dios. Esa mujer, de acuerdo a lo que el profeta Ezequiel nos habla, se olvidó pronto de todas las bendiciones recibidas, despreció el amor y la fidelidad de su esposo, y se convirtió en una prostituta callejera. Y así lo podemos ver del verso 15 hasta el 34. ¿Qué es lo que el profeta Ezequiel nos está diciendo? Cayeron y se envolvieron en la idolatría de dioses paganos, rindiéndole culto y tributos a cada uno de ellos. Se entregaron en cuerpo, se entregaron también en toda clase de perversidad. Si usted analiza toda la historia de Israel, se perdieron y tomaron a otros dioses y se olvidaron de ese Dios todopoderoso. Por eso el profeta Ezequiel habla fuertemente, duramente con su pueblo. Pero lo hace a través de la historia. Posiblemente algunos no entendían de la historia que les estaba narrando de fondo. Estaban escuchando la historia de esa niña, pero no se podían dar cuenta de la historia de su propia vida, la historia de su propio caminar. El profeta Ezequiel sacude y se estremece también cuando Dios le pide que escriba esto. Porque él también se estaba dando cuenta en dónde estaba su pueblo, en dónde estaban sus hermanos. Hermanos que se habían desviado y que habían dejado a Dios a un lado. Ya no era prioridad para ellos. Como hoy en día muchos de nuestros hermanos ya no es prioridad Dios. Y eso nos hace ver y eso nos debe de conmover, amados hermanos, y pedir la compasión de Dios para con cada uno de ellos que se han desviado, que han olvidado ese amor. Como el libro de Apocalipsis hace una fuerte represión el Espíritu de Dios a una de las iglesias. Tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Y muchos hoy en día, en este tiempo, han olvidado su primer amor y se han inclinado a otros dioses, se han inclinado a otras prioridades. Esto es una llamada de atención también para usted y para mí, porque esa historia de esa niña es nuestra propia historia. El Señor nos recogió de una condición tan terrible y Él tuvo compasión de nosotros y Él nos sacó de ese pecado, de ese camino lleno de maldad y nos ha provisto de todo, nos ha vestido, nos ha dado de su amor. Él ha hecho pacto con cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho usted y yo a través de ese pacto? ¿Hemos sido fieles a ese pacto? ¿O nos hemos desviado? ¿O hemos olvidado a ese Dios y lo hemos minimizado? Por eso el mensaje del profeta Ezequiel sacude, porque también muestra esa compasión para con sus hermanos. Porque el profeta Ezequiel ve también hacia dónde está caminando el pueblo, a una destrucción, y una destrucción inevitable, que tienen que pasar y atravesar, para que se den cuenta de por qué ha llegado esta situación. Dios pide y demanda de su iglesia
de su amada esposa. Una fidelidad, un amor tan grande para con su nombre. El profeta Ezequiel escribe esto duramente. Esto nos hace pensar en dónde estamos usted y yo. Hemos caído o nos hemos envuelto en cosas prioritarias antes que Dios. ¿A quién estás adorando? ¿A quién le estás sirviendo? ¿A quién te estás rindiendo? Cuando te invitamos a participar en los cultos, ¿qué argumentos tienes delante de Dios para decir no puedo, no tengo tiempo? Porque hoy te ha absorbido pues todo este ambiente, toda esa situación que nos está haciendo esclavos también de esta tecnología. Pero esto no nos debe de apartar de ese amor tan grande. El pueblo de Israel en aquella época estaba viviendo también eso. Los estaban apartando de su propia ciudad, de su propio templo. Y Ezequiel está diciendo, sigan fieles a ese Dios todopoderoso. Porque la gran compasión de Dios sigue vigente. Después que Dios la hubiera castigado, porque viene un castigo. El castigo de Dios no se detiene, sino pone orden, disciplina, para que entiendan y vean de ese amor tan grande, de esa compasión que Él tiene. Y Dios nos lleva también a una restauración, para que usted y yo volvamos a ese pacto de amor, a ese pacto con nuestro Dios. Dios restaurará a su pueblo, a su iglesia, y la traerá también a Él con su amor. Por ello, en sus promesas hechas en Abraham. El profeta Ezequiel da y muestra esa compasión, esa gran compasión de parte de nuestro Dios para con usted, para conmigo, para con todo creyente. El profeta Ezequiel dice esas palabras después de que haya una disciplina o un castigo. El profeta dice estas palabras en el verso 60 y en el verso 63 de ese capítulo, diciendo lo siguiente: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Verso 63. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. El Señor tiene esa gran compasión por esa niña que la cuida y que esa niña se ha descarriado y se ha desviado. Pero por encima de todo eso, Dios sigue fiel a su pacto. Y hoy sigue siendo fiel a ese pacto. Y lo ha hecho y lo ha reflejado una vez más en la obra redentora de Jesucristo. Y a Él le damos toda la honra y la gloria. Y a Él también nuestra vida debe estar rendida. Debe de avergonzarnos nuestro pecado. Pero también debemos entender que Él es el que da perdón, que nos da vida, que nos da esperanza, que nos da de su infinito amor, para seguir caminando tomado de su mano. Que no deba haber otra prioridad que no sea nuestro Dios, en el día de la oración, en el día de la comunión con Él, en el día y en el tiempo que tengamos también para
adorarle, ya sea en una forma general, como hoy lo estamos haciendo, pero también en una forma personal. Cuidémonos, Señor, cuidémonos de desviarnos del camino. Que el Señor nos bendiga, que el Señor también nos guíe, que también el Señor nos exhorte, pero que también el Señor nos consuele, porque Él perdona todas nuestras iniquidades, Él perdona todas nuestras infidelidades, Él perdona todos nuestros pecados. Y Él quiere una vez más, Iglesia Emmanuel, cada familia, cada creyente, velar por su vida, por su familia y por esta iglesia. Él pide ese amor con todas nuestras fuerzas. La gran compasión sigue vigente hasta nuestro tiempo. Que Dios añada bendición a esta exposición de la palabra y que el Espíritu haga la obra en usted y pueda también meditar y reflexionar en lo que hemos meditado. Usted y yo hoy somos la niña, una niña que sigue creciendo, una niña que se sigue fortaleciendo para darle toda la honra y la gloria y ver cumplida esa gran promesa que tenemos por delante. Preparémonos, amados hermanos, para ese encuentro con nuestro Dios y estar en esas bodas del Cordero. Que Dios le bendiga, amado hermano, y vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos hablas una vez más a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por estas palabras que son muy duras y que a veces no nos gusta, pero nos hace ver y entender nuestra condición delante de tus ojos. Padre, perdónanos si hemos errado y si nos hemos desviado y si hemos entrado en esa infidelidad a tu nombre. Vuélvenos al gozo, Señor, que hay en ti. Vuélvenos al camino. Que podamos también seguir siendo fieles a ese pacto que tú has hecho con tu pueblo de que tú serás nuestro Dios y nosotros tus hijos. Padre eterno, síguenos hablando en todo tiempo a la luz de tu palabra, que tu Espíritu también nos dirija hacia toda verdad, que también podamos reflejar tu amor para con otros y que este mensaje también podamos llevarlo a todo aquel que vive en una desolación. Y Señor, que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, porque tú nos observas, tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos provees, pero también tú demandas de tu pueblo obediencia y fidelidad a tu nombre. A ti sea toda nuestra alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Aun cuando nuestro Dios nos recogió de nuestra inmundicia y nos limpió, es necesario que esa renovación sea vívida día a día en nuestras vidas. Cada día debemos de ser limpiados más y más por el Espíritu Santo, por la palabra. En ese sentido, cantemos el himno 466, Renuévame, pues ya somos salvos, pero necesitamos seguir creciendo a la estatura del varón perfecto. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. En este día, Iglesia de Emanuel, comenzamos también un nuevo semestre en este año. Que sea para honra y gloria de nuestro Dios y que su Espíritu nos guíe y nos dirija a lo largo de los siguientes meses. Damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado, Él nos ha cuidado, Él nos ha protegido. Y no sabemos lo que viene por delante, pero sí sabemos quién está obrando, quién está dirigiendo también a su iglesia, aún en medio de esta situación. Seamos pacientes, amados hermanos, aún para regresar a nuestro santo templo y poder también adorarle como Él se merece en esas instalaciones. Por ahora las condiciones no son favorables. Por ahora sigamos haciéndolo de esta forma, de esta manera, y sigamos orando a nuestro Dios porque muy pronto sea también en su casa de oración y poder también cantar juntos a su nombre. Pero entre tanto, que haya paciencia, que no haya también una situación adversa dentro de su pueblo. Hacemos un llamado para que usted siga siendo mayordomo de su propia vida, pero también mayordomo de sus seres queridos. Cuídense mucho en el ir y venir por esta ciudad, porque todavía sigue vigente pues esta pandemia que solamente nuestro Dios sabe cuándo va a terminar. Seamos también
siervos en obediencia y acudamos a todos los llamados que tenemos a lo largo de la semana a través de nuestros cultos, los martes con nuestra sociedad femenil a las 11:15, los miércoles de estudio, un estudio muy interesante de las cartas de Pablo, los jueves a las 7 de la noche, nuestro tiempo de oración y comunión con su pueblo, y los domingos a las 9:45 nuestra escuela de formación cristiana, a las 11:15 nuestro culto. Y amados hermanos, hoy por la tarde a las 5 de la tarde estamos también llevando nuestro culto en una forma de la plataforma de Zoom, en una forma presencial, en una forma en vivo, así que estamos desarrollando también nuestro culto. No se olvide que hoy a las 5 tenemos esta cita y poder sumar, poder participar también en la adoración a través de la palabra, leyendo la palabra de nuestro Dios, a través de una oración, a través de un canto. Así que les invitamos hoy por la tarde, amados hermanos, a que estemos puntuales para adorar a nuestro Dios a través de estos medios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre eterno, en el nombre maravilloso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y guiados por tu Espíritu Santo, alzamos nuestra voz agradeciendo, Señor, este tiempo en la cual tú nos permites adorarte a través de este medio. Señor, gracias te damos por todo lo que ha ocurrido en este primer semestre de este año. Tu mano poderosa se ha hecho presente y ha suplido las necesidades de todo tu pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño. Has protegido y has cuidado a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque dentro de tu pueblo no hemos tenido casos de contagio, pero, Señor, pedimos que podamos ser buenos mayordomos de lo que tú nos has dado. Y con la gente que nos rodeamos, poderles también reflejar tu amor, cuidándoles y cuidándonos. Padre eterno, oramos por nuestros hermanos enfermos, que a pesar de esta pandemia en la cual estamos viviendo, ha agravado su situación en su cuerpo y que necesitan recurrir a los especialistas y ir a los hospitales. Que tu mano poderosa sea sobre ellos. Oramos por cada uno de sus familias, porque tú proveas, porque tú fortalezcas aún en medio del cansancio, para que ellos puedan también seguir apoyando a un ser querido en esa condición. Que seas tú el médico divino, obrando sobre cada uno de los cuerpos que hoy se ha visto en esa debilidad, en esa fragilidad y en esa enfermedad. Obra con poder y haz tu perfecta voluntad sobre ellos. Señor, ten compasión de nuestros hermanos que hoy están enfermos, tanto en una forma física, pero ahora también oramos por aquellos que podemos verles en una forma a la luz de nuestros ojos bien, pero tú que conoces el corazón del hombre, de la mujer, del niño, del joven, de la señorita. Señor, tú sabes lo que está viviendo cada uno de ellos en sus emociones y en sus pensamientos. Que podamos, Señor, vivir apegados a tu palabra y a tus promesas. Promesas que nos vivifican. Promesas que nos dan vida, que nos dan esperanza. Padre eterno, pedimos que seas tú el que consueles y estés con los que hoy están en la soledad, desamparados o abandonados. Padre, que tu presencia se haga vigente en todo tiempo y en todo momento, y que la soledad no los haga caer en una depresión o en un desánimo. Padre bendito, pedimos que este nombre que llevamos como iglesia sea algo vivencial
en todo tu pueblo. Que tú seas nuestro Emmanuel cada día, en cada circunstancia de la vida, y que tu pueblo no cese de alabar tu santo nombre. Señor, comenzamos este semestre que ponemos en tus manos, para que tú nos conduzcas, para que tú nos dirijas, para que tú nos des la paciencia para esperar en ti, la fortaleza para seguir adelante, la sabiduría para tomar las mejores decisiones en favor de todo tu pueblo y en favor de cada familia y en favor de nuestras propias vidas. Padre, que seas tú el que vives y reines por siempre en cada uno de tus hijos, de tus hijas, en cada uno de las familias que se han reunido y en todo tu pueblo. Bendito Dios, que tu amor nos guíe por este mundo y a ti sea nuestra alabanza por siempre. Señor, bendice a tu pueblo con tu paz y tu bendición. Iglesia Emmanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.